Hola a todos, muy buenas. Vamos a empezar con el primero de los bloques de este módulo, en el que nos vamos a centrar en lo que implicaría, en términos de coste económicos o de dinero, sacar adelante un recurso. Con todos los bloques que preceden a este dentro del curso, ya habréis visto lo que implica conseguir que un set de datos esté correctamente preparado para subir a GBIF la información y que por tanto esté accesible. Aquí vamos a entrar un poco más en detalle en todos los procesos que en muchos casos van previos a lo que habéis visto en los módulos anteriores, porque sabiendo cuál es la inversión que supone cada uno de ellos, en muchos casos podríamos optimizarlo y reducir de una forma considerable el esfuerzo que nos puede llevar sacar adelante un recurso. Entonces, vamos a abordar estas tres cosas. Va a ser un vídeo relativamente corto, ¿vale? Y además, seguramente, depende de la experiencia que tengáis en el tema de gestión de colecciones, es posible que muchas de estas cosas ya las sepáis, ¿vale? Al menos, por lo menos, os podría servir para daros cuenta de que es un problema general y que no es un problema que os pasa solo a vosotros. Bien, vamos a hablar un poco de dónde podemos encontrar las fuentes de los metadatos, que ya os habrán explicado que es una información casi tan importante como el dato, la información que acompaña al dato, en principio de cita de biodiversidad, y que nos da el contexto y nos permite su reutilización. Vamos a ver qué tipos de datos de biodiversidad podemos encontrar típicamente en las colecciones que nosotros manejamos, y luego simplemente voy a dar un vistazo rápido sobre cómo viaja la información típicamente en una investigación, para que veamos dónde reside uno de los mayores problemas y una de las mayores causas de que el coste de digitalización y de movilización de las colecciones sea relativamente alto. Entonces, normalmente genera un recurso, y aquí no sé si os lo han definido previamente, pero yo llamo recurso a aquella información que es útil para ser utilizada por terceras personas. Evidentemente podemos tener recursos que sean útiles para nosotros, pero aquí estamos siempre pensando en servir información hacia los demás. Bien, pues generar ese recurso es como muchos ya sabréis, es un camino muy largo y normalmente costoso, ¿vale? Todo pasa por recopilar la información asociada a los datos que queremos compartir, que es lo que llamamos en principio metadatos. Todo pasa por digitalizar esa información si no está digitalizada, conservar la información si es que estamos hablando de material que en principio hay que preservar, y todo esto puede ser relativamente largo. Luego tenemos que depurar la información, y de esto ya habéis tenido algunos módulos anteriores que nos hablan de cómo validar los datos, de temas de calidad de la información, cómo estandarizar los datos, y luego hacerlos evidentemente accesibles a través de diferentes plataformas como el IPT, que eso lo hace relativamente sencillo. Bien, los tres primeros pasos es un funcionamiento básico y normalmente cotidiano de cualquier colección de investigación o cualquier museo que tenga una colección de historia natural. El último paso, el de accesibilidad universal, es en lo que gira el curso que estáis recibiendo, y no es un paso, por así decirlo, obligatorio para que la gestión de nuestras colecciones sea correcta, sino que simplemente es un paso añadido para darle visibilidad a esas colecciones. Bien, pues el primero de esos pasos que yo he destacado aquí, que está relacionado con recopilar la información asociada a los datos, es el esfuerzo que nos puede llevar esta fase. Es muy dependiente de en qué estado se encuentran esos datos que nosotros tenemos, o por así decirlo, de el origen de esos datos cuál es, ¿vale? Yo he encontrado como tres, lo he clasificado como en tres organizaciones más o menos, me han parecido lógicas. Unas serían proyectos que están en activo, ¿vale? Que están en este momento están recopilando información, o proyectos que acaban de terminar. Otro nivel serían proyectos que terminaron, y pongo entre comillas hace poco, porque es igual hace poco, es hace 3, 5 o 10 años, ¿vale? Y luego hay otro tipo de metadatos que los podemos encontrar en colecciones que podríamos llamar históricas. Y en aquellas que llamamos históricas, es decir, que se remontan muy atrás en el tiempo, podrían ser colecciones
que pertenecen a una única fuente, pues típicamente un único proyecto, una tesis, una donación que se hizo al centro, en cuyo caso, pues bueno, en principio tienen como una unidad, un cierto paquete, empaquetamiento, y los metadatos podrían tener cierta coherencia. O ya, el peor de los casos, es aquellas colecciones históricas que proceden de múltiples fuentes y que por tanto son un cajón desastre en cuanto a buscar la información que nos va a permitir enriquecer esos datos. Bien. Ahí tenéis un par de flechas que más o menos nos indican que el coste de digitalización crece hacia abajo, ¿vale? Cuando el proyecto está activo, es muy fácil recopilar la información de metadatos, porque toda la información la tenemos en principio accesible. Cuando nos tenemos que remontar al pasado, pues eso se hace muy difícil e incluso imposible, ¿vale? Hay una cosa que sucede en cualquier centro, y es que el personal no es inmutable, sino que va cambiando con el tiempo, algunos porque se jubilan, otros porque se van y otros porque se mueren, ¿vale? Y la gente, cuando se va, se lleva consigo un montón de información que puede ser vital para poder entender cuál es el marco en el que se contextualizan los datos que queremos digitalizar. Entonces hay que intentar no tener esas fuentes que tengo indicadas en la parte más de abajo de la diapositiva, sino poder trabajar con la parte de arriba, cosa que en muchos casos es imposible. Y ahí tenéis la otra flecha que normalmente, no tiene por qué ser exactamente así, pero normalmente la información disponible será máxima en los proyectos relativamente recientes, será mínima o muy fácilmente puede darse que se haya perdido en los proyectos que se remontan muy atrás en el tiempo. En cuanto a la parte de digitalización y conservación, que si tenéis experiencia en museos de historia natural, sabréis que es muy tedioso y que es una parte muy importante del tiempo de trabajo, pues evidentemente influye en qué estado se encuentran de digitalización, se encuentran los recursos que queremos compartir, ¿vale? Lo mejor es que estén ya digitalizados, pero la realidad es que gran parte de ellos normalmente están en soportes de papel o ahí añado una pequeña indicación, y es que pueden estar digitalizados, pero pueden estar venenosamente digitalizados, es decir, pueden estar en soportes que a día de hoy es muy difícil leer, como pueden ser disquetes relativamente grandes, o en otro tipo de soportes magnéticos que ya no tenemos lectores. Pueden estar, ya no tema de hardware, puede ser problema de software, igual están en programas que a día de hoy ya no tenemos licencias y no los podemos leer, entonces hay que dejarse los cuernos intentando ver cómo conseguimos hacer las exportaciones y poderlas leer con un software más actual. O sea, que esté digitalizado no nos asegura que tengamos que invertir poco tiempo, pero en principio suele ayudar. Y luego, cuál es la naturaleza en sí de los registros que queremos digitalizar, que pueden ser sensores automáticos, que eso pues en principio es una maravilla, ¿vale? Porque automáticamente en principio esa información pasa a estar almacenada en los equipos, hay que trabajarla, pues cuál es el formato en el que habla el aparato, cuál es el formato de nuestra base de datos, pero en principio todo eso más o menos se puede gestionar. Tenemos otro tipo de datos que son relativamente cómodos, que son las observaciones, porque no tienen vuelta de hoja, lo que se observó y no hay manera de verificar si eso es así o no, con lo cual normalmente hay que darlo por bueno, salvo que se esté cometiendo algún error flagrante de distribución o una cosa bastante llamativa, pero no nos preocupan mucho más, porque esa información solo es la observación, y el caso más costoso es el material de colección. El material de colección que físicamente reside en la institución, que hay que conservar, que hay que catalogar, que hay que revisar periódicamente, que hay que identificar, que está susceptible de revisión, porque bueno, se identificó de esta manera, entonces dictamos, bueno, es muy raro esta especie, pues habrá que coger y revisarlo, y todo eso supone un coste añadido bastante considerable, ¿vale? Y ahí tenéis esa línea que nos relaciona un poco dónde está la mayor parte del coste de lo que tenemos. Aquí muchas veces no podemos decidir nosotros, o los datos que se están registrando son observaciones, o los datos son automáticos, o los datos es material de colección, pero hay que saber con qué tipo de información uno trabaja para tener un poco una perspectiva de cuánto le va a costar generar el recurso.
Y los otros pasos, el de la depuración de los datos y el de la accesibilidad, pues simplemente los pongo aquí porque son pasos naturales dentro de la generación del recurso, pero ya los habéis visto en los módulos anteriores, con lo cual ya sabéis que es depurar, limpiar los datos, validarlos, todo esto nos habla de la calidad de los datos. Y por supuesto que hacerlos accesibles requiere un esfuerzo de estandarización. Pues la información tiene que ir a un estándar para que el estándar sea interoperable entre diferentes buscadores o entre diferentes recursos que se van a generar a partir de esos datos. Bien, entonces hay que tener muy claro que las posibilidades de que el recurso sea utilizado, y que eso es realmente lo que nos interesa. Nosotros queremos generar un recurso que la gente lo use, no queremos generar un recurso que no sirva para nada, ¿vale? Entonces, las posibilidades de que ese recurso sirva están directamente relacionadas con la calidad de los propios datos y de los metadatos que les acompañan, ¿vale? Ambas cosas son fundamentales. Si no van de la mano, en principio la calidad global del recurso decae y por tanto su utilidad normalmente no será tan alta como deseamos. ¿Bien? Y otra cosilla que veremos en los siguientes módulos que vienen a continuación es que en muchos casos para generar unos metadatos de calidad es necesario hacer una organización de lo que se va a servir, de los recursos que se van a generar, ¿vale? Nosotros tenemos una gran cantidad de información pendiente de movilizar. Podemos empezar a movilizarla a lo loco, vamos a orden alfabético y vamos a ir sacando las cosas según las vamos obteniendo y depurando, o podemos hacer paquetes lógicos que cobren mucho más sentido y por tanto tengan muchísima más utilidad, que eso es lo que en principio buscamos. Y por último, ya os he dicho que este era relativamente breve, quería llamar la atención sobre sobre realmente cómo funciona la ciencia y por qué esto en sí mismo es un gran problema para los que nos encargamos de intentar dar accesibilidad a la información sobre biodiversidad, ¿vale? Esto que lo está representado en esta figura, que es como el ciclo de vida de un proyecto de investigación, yo creo que es muy sabido. Normalmente podemos empezar aquí arriba. Normalmente hay un problema para el cual nosotros nos planteamos una serie de hipótesis de dónde puede radicar ese problema. No tiene que ser un problema, puede ser una duda, puede ser una cuestión que hay que averiguar, para lo cual diseñamos un protocolo de trabajo, para el cual vamos al campo típicamente, igual no, podemos hacerlo remotamente o hacerlo en laboratorio, pero obtenemos información. Esa información es la que tenemos que analizar y con esa información generamos resultados y a partir de esos resultados generamos más conocimiento, ¿vale? Este conocimiento es el que en principio nos permite plantearnos nuevos problemas o nuevas cuestiones. Esto más o menos es como a grandes rasgos funciona el método científico, ¿no? Planteamos unas hipótesis y diseñamos unos experimentos que intentan refutar esas hipótesis. Bien, este conocimiento que generamos nos enriquece en lo que sabemos sobre el mundo natural y normalmente tenemos asimilado que todo termina con esa generación de conocimiento que hemos planteado, porque eso va a abrir nuevas posibilidades. Pero ponemos el énfasis en ese cuadrito azul que está ahí, que es el conocimiento, los resultados, en principio, que hemos sacado de nuestra investigación. Entonces, ahí está puesto el foco de atención de toda investigación, en los resultados y prácticamente nada en los datos que se obtienen, ¿vale? Hablaremos en el siguiente capítulo de lo que en el mundo académico se reconoce como el prestigio y reconocimiento de un autor, y que viene dado por los artículos que publica, y los artículos que publica típicamente son los resultados que ha obtenido, ¿vale? Entonces, publicar los datos está considerado como un esfuerzo extra, un esfuerzo que no está en principio dentro de ese ciclo que es generar información. Generar información en el sentido de generar resultados y dar respuesta a un planteamiento. Los datos que te han servido para hacer eso normalmente se quedan donde quien los ha reunido
ya los ha procesado, los ha trabajado, los ha analizado y los ha interpretado para todos los demás. Y hasta ahora lo más común es que todos los demás recibiéramos solo la interpretación de esa persona que había trabajado esos datos. Es cierto que desde hace muchos años muchas revistas piden publicar los datos para que el resto de la comunidad científica pueda acceder a ellos, pero sobre todo con ánimo de verificar que los análisis que han realizado esos autores son correctos, están bien, y no tanto con el ánimo de que puedan ser reutilizados de nuevo, ¿vale? Y por tanto es muy normal publicar tablas sumarias, pero no los datos primarios de los cuales se ha obtenido la información. Y quiero poner énfasis aquí porque, claro, cuando digo que es un esfuerzo extra, es que cualquier investigador que está reuniendo información en un proyecto y que está trabajando en vistas a producir ese artículo de resultados, lo que le queda pendiente, el día que digamos que le aceptan el manuscrito, lo que le queda pendiente es esto que tenemos ahí a la derecha, y es que pues cuando termine el proyecto, que no se me olvide de hacer un montón de tareas que no son de obligado cumplimiento, ¿vale? Se considera algo extra. Coger mis datos y transformarlos a un estándar, coger mis variables y ver cómo encajan en ese otro estándar, reunir la información del proyecto para, en principio, que se le haga más entendible a otra persona por qué el diseño es de esta manera, cuál ha sido exactamente el esfuerzo muestral, qué tipo de metodología he utilizado para recopilar estos datos, para ver si es compatible con otro tipo de muestreo que haya realizado otra persona. Generar todo esto que ya habéis visto de la calidad de los datos, de estandarizarlos, de subirlos a un repositorio, verificar que la información que yo estoy sirviendo es correcta, que no pone en compromiso nada, porque es una información, yo que sé, que tiene datos sensibles y no es conveniente dar información muy detallada de cuál es yo que sé, la distribución de una especie en principio que esté amenazada. Todo esto, fijaros que si supone un esfuerzo extra, lo que sucede en la gran mayoría de los casos es que la gente no invierte el esfuerzo, ¿vale? Así que lo que tenemos que intentar hacer es que esto esté en cierta forma valorado. Así que en el siguiente vídeo lo que vamos a hablar es concretamente de los incentivos para realizar esto de una forma correcta y que todo el mundo en principio lo asuma. Dos cositas más. Una, esta tendencia a centrarse en los resultados y a no valorar en principio los datos recopilados hace que típicamente en los proyectos que generan registros vamos a llamarlos de historia natural, normalmente crezcan de forma indefinida la cantidad de registros pendientes de movilizar, pendientes de registrar, y eso nos vamos a esas colecciones que os decía antes, históricas, de las cuales conforme más tiempo pasa desde que se recopilaron, normalmente ya no es que el material se pueda perder, sino que es que además la información en principio desaparece. Así que espero que con este curso en concreto, ¿vale? En completo, y yo creo que voy a hacer bastante énfasis en ello, veamos que es necesario introducir en el diseño de nuestros proyectos, en el presupuesto de nuestros proyectos y en los protocolos de gestión de las colecciones la idea de que vamos a generar un recurso, ¿vale? Desde el momento en el que recopilamos la información de que hay un proyecto en marcha, no tenemos que poner el énfasis solo en los resultados que vamos a obtener, sino en la información que finalmente vamos a ser accesible y pública. De esa manera, evidentemente tendremos todavía toda la cantidad de registros pendientes por movilizar que están ahí anquilosados en nuestros fondos, pero por lo menos no vamos a ir generando más y más y más contenido, sino que vamos a intentar movilizarlo conforme en principio llega. Así que incorporar a nuestra dinámica de trabajo ese circulito que he puesto ahí, pues que tenga una salida antes y que ponga publicar los datos, además de publicar evidentemente los resultados. Bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo.